¿Qué hubiera pasado si Naruto se enamoraba de Yugao? Película completa. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. También me apoyarías uniéndote como miembro del canal. Dicho eso, comencemos. El humo de la pipa de Hiruzen Sarutobi se arremolinaba hacia el techo de su oficina, dibujando formas fantasmales que se desvanecían tan rápido como las esperanzas de una infancia normal para el niño que dormía en el sofá. Naruto Uzumaki apenas tenía 5 años, pero las miradas cargadas de odio de los aldeanos de Konoha ya habían comenzado a dejar cicatrices invisibles en su espíritu. El tercer Hokage sabía que no podía protegerlo de los susurros venenosos de la aldea si lo dejaba crecer en las calles, expuesto y vulnerable, como un recordatorio viviente de la tragedia del Kyuubi. Tras un largo y pesado suspiro, tomó la decisión que cambiaría el destino del mundo ninja. Mandó llamar a 2 de sus operativos más confiables de las fuerzas especiales Anbu. En un destello apenas perceptible, 2 figuras aparecieron arrodilladas ante el escritorio. Uno llevaba la máscara de un perro, con su inconfundible cabello plateado desafiando la gravedad. La otra llevaba la máscara de un gato, una kunoichi de postura impecable y cabello de un profundo tono violeta que caía como una cascada de seda en su espalda. Hiruzen les confió la tarea más secreta y vital de la aldea. Naruto no asistiría a la academia ninja tradicional. Sería criado y entrenado en las sombras, bajo la estricta disciplina de los Anbu, moldeando su inmenso chakra antes de que el sello de su estómago pudiera verse amenazado por el estrés emocional de la soledad. A partir de ese día, el mundo de Naruto pasó de las calles bañadas por el sol de Konoha a los corredores subterráneos iluminados por antorchas y sellos de luz de los cuarteles de Anbu. Al principio, la adaptación fue dura. El silencio sepulcral de los pasillos chocaba con la naturaleza ruidosa e hiperactiva del niño rubio. Sin embargo, en lugar de miradas de desprecio, en los cuarteles Anbu solo encontraba rostros ocultos tras máscaras de porcelana y una eficiencia estoica. Para ellos, no era el zorro demoníaco, era una misión de rango S, un activo de la aldea y, eventualmente, un compañero de armas en entrenamiento. Kakashi se encargó de enseñarle la supervivencia básica, el sigilo y los fundamentos del control de chakra, haciendo que el niño trepara árboles y caminara sobre el agua en las cavernas de entrenamiento subterráneas mucho antes de que un genin promedio siquiera conociera el concepto. Pero fue la kunoichi de la máscara de gato quien realmente se convirtió en el ancla del mundo de Naruto. Yugao Uzuki, a pesar de su juventud y su papel como asesina de élite, desarrolló una debilidad por el niño de las marcas en las mejillas. Se le asignó enseñarle taijutsu y los cimientos del kenjutsu, la disciplina de la espada. Las sesiones de entrenamiento eran extenuantes, impulsadas por las inflexibles reglas de los pergaminos de combate de Konoha y la necesidad de canalizar el inmenso y turbulento chakra del niño en movimientos precisos y calculados. A medida que pasaban los años y Naruto alcanzaba los 8 años de edad, su rutina se había convertido en un baile de acero y chakra. Durante una tarde de intenso entrenamiento en la sala de combate número 4, el sonido de la madera chocando resonaba con fuerza. Naruto, empuñando un boken desgastado, lanzaba estocadas frenéticas contra Yugao, quien esquivaba y desviaba cada golpe con una fluidez que rozaba la perfección. Ella canalizaba pequeñas cantidades de chakra en sus pies para deslizarse por el suelo de piedra, un jutsu básico de movimiento que le daba una ventaja abrumadora. Naruto gruñó, concentrando su propio chakra en sus piernas para intentar igualar su velocidad, pero su energía era demasiado vasta, demasiado indómita. Al intentar un ataque frontal, tropezó, y antes de que pudiera caer al suelo, la punta del boken de Yugao ya descansaba suavemente contra su cuello. La lección había terminado. Fue entonces cuando Yugao, comprobando que estaban solos en la sala asegurada por sellos de silencio, llevó una mano a su rostro y se quitó la máscara de porcelana. El corazón de Naruto dio un vuelco repentino en su pecho, un golpeteo rítmico que no tenía nada que ver con el cansancio del combate. Cada vez que ella revelaba su rostro, el mundo parecía detenerse. Sus ojos cálidos pero curtidos por la batalla lo observaron con una mezcla de reproche y ternura, mientras una fina capa de sudor brillaba en su frente. El contraste entre la letalidad absoluta que demostraba con la espada y la belleza serena de sus facciones dejó al joven Uzumaki sin aliento. A diferencia de las niñas ruidosas de la aldea que ocasionalmente espiaba desde los tejados, Yugao poseía una elegancia madura, una fuerza inquebrantable que lo fascinaba. Cuando ella le ofreció la mano para ayudarlo a levantarse, la calidez de su piel contra la suya envió una corriente eléctrica por su brazo. Naruto tomó su mano, apretando los dientes para ocultar el sonrojo que traicionaba sus mejillas.
En ese preciso instante, mientras el chakra residual del entrenamiento aún flotaba en el aire estancado de la habitación, Naruto hizo un juramento silencioso. No solo dominaría la espada para ser un gran ninja o para obtener el reconocimiento del Hokage. Aprendería cada postura, cada flujo de chakra en la hoja, cada técnica de asesinato y defensa, para convertirse en el escudo de la mujer que tenía enfrente. Una devoción pura y profunda comenzó a echar raíces en su joven alma, un amor que crecería en el silencio de las sombras, alimentado por el choque del acero y la promesa de una lealtad absoluta. Los años bajo tierra moldearon a Naruto Uzumaki no solo en físico, sino en espíritu. A la edad de 13 años, cuando la mayoría de los niños de su generación celebraban su graduación en la Academia Ninja con diademas brillantes en la frente, Naruto recibía en soledad el tatuaje en espiral rojo de las Fuerzas Especiales Anbu en su hombro izquierdo. Su uniforme era oscuro, su armadura gris y su rostro permanecía oculto tras la máscara de porcelana de un zorro, una ironía que el tercer Hokage había permitido con una sonrisa triste. Bajo la estricta tutela de Kakashi y, de manera más personal, de Yugao, Naruto había aprendido a comprimir su inmenso océano de chakra en ataques mortales y silenciosos. Ya no era el niño hiperactivo que gritaba a los cuatro vientos sus sueños de grandeza. Se había convertido en un shinobi paciente, letal y calculador. Sin embargo, detrás de la fachada fría de un operativo encubierto, el fuego de su corazón ardía exclusivamente por una sola persona. Yugao ya no lo veía simplemente como una carga o un alumno protegido. La Kunoichi, ahora una veterana líder de escuadrón, notaba cómo el joven rubio la igualaba en velocidad y comenzaba a superarla en fuerza pura. Durante sus entrenamientos nocturnos con la espada, el choque de sus armas producía chispas que iluminaban la oscuridad de las cavernas, y Naruto había comenzado a canalizar chakra de naturaleza de viento a través del acero de su ninjato. Esta técnica, aprendida mediante pergaminos de alto nivel y el uso intensivo de sus clones de sombra, hacía que su hoja vibrara con una frecuencia destructiva capaz de rebanar rocas, un tributo silencioso a la letalidad que ella le había enseñado. La oportunidad de probar sus habilidades en el mundo exterior llegó cuando el Hokage los convocó para una misión de intercepción en las fronteras del País del Fuego. Un grupo de ninjas renegados de la Aldea de la Lluvia había estado asaltando caravanas de suministros médicos, utilizando jutsus de agua avanzados y trampas de sellos explosivos para masacrar a los guardias. El escuadrón asignado consistía únicamente en Yugao y Naruto. La misión requería máxima discreción y rapidez, una especialidad de Suduro. Durante el trayecto a través de los espesos bosques, el desplazamiento era un ejercicio de perfección furtiva. Saltaban de rama en rama sin quebrar una sola hoja, con sus firmas de chakra suprimidas al mínimo. En las breves pausas para descansar, Naruto no apartaba la vista de ella. Yugao, siempre meticulosa, revisaba el filo de su katana a la luz de la luna llena. El viento nocturno jugaba con su cabello violeta, y Naruto sentía que la devoción que había jurado años atrás se había transformado en un amor profundo e inquebrantable, una lealtad que iba mucho más allá del deber militar. No necesitaba palabras grandilocuentes ni promesas escandalosas. Cada movimiento que él hacía en el campo de batalla estaba diseñado para cubrir los puntos ciegos de ella, una danza sincronizada nacida de 1000 batallas simuladas. Yugao, por su parte, le dirigía miradas suaves que jamás ofrecería a ningún otro miembro de la corporación. Sabía perfectamente lo que el chico sentía, y aunque el código Anbu prohibía los apegos emocionales severos, ella había dejado de intentar reprimir el calor que le generaba la presencia incondicional de Naruto. El combate estalló horas antes del amanecer, en un claro rodeado de neblina espesa, cortesía de las técnicas de ocultación de los renegados. Un diluvio repentino y antinatural comenzó a caer, activando el sensor de peligro en la mente de Naruto. 4 sombras emergieron de los árboles, lanzando una lluvia de sembón recubiertos de veneno paralizante. Sin necesidad de una orden, Naruto ejecutó sellos manuales a una velocidad vertiginosa: tigre, serpiente, rata. Creó 3 clones de sombra que se lanzaron al frente, recibiendo las agujas y dispersándose en nubes de humo blanco para revelar la posición de los atacantes. Yugao aprovechó la distracción creada por los clones para deslizarse como un espectro entre la niebla. Su hoja brilló con un destello azulado, canalizando su chakra a través del metal, y en un solo movimiento fluido, decapitó al primer renegado. Sin embargo, los enemigos restantes eran veteranos endurecidos. 2 de ellos formaron sellos al unísono, escupiendo balas de agua a presión que amenazaban con atravesar la armadura de la Kunoichi. Antes de que los proyectiles pudieran impactarla, Naruto aterrizó pesadamente frente a ella.
Había extraído un pergamino de su chaleco y, canalizando chakra en él, invocó un pesado muro de tierra endurecida que bloqueó los ataques hidráulicos. El impacto hizo temblar el suelo, llenando el aire de lodo y vapor. A la izquierda, Kitsune. Gritó Yugao, utilizando su nombre en clave. Naruto asintió, enfocando su elemento viento. Su ninjato brilló con una luz esmeralda y, con un tajo horizontal, desató una onda de choque cortante que partió la niebla y atravesó el tronco de un árbol masivo, obligando al tercer ninja a saltar a la vista. Yugao no desaprovechó la apertura. Lanzó un kunai con un sello explosivo adherido que detonó en el aire, derribando al enemigo. Solo quedaba el líder, un shinobi corpulento que, al verse superado, trazó sellos rápidamente y hundió sus manos en el lodo, invocando un gigantesco dragón de agua que rugió hacia ellos. Naruto no retrocedió. Sintiendo la presencia de Yugao a su espalda, su instinto protector lo consumió. Siendo consciente de sus inmensas reservas, canalizó una cantidad masiva de chakra en sus piernas y saltó directamente hacia las fauces de la bestia de agua. En el aire, manipuló la forma de su chakra con ambas manos, creando una esfera giratoria de energía densa y comprimida, una técnica letal que le había costado meses dominar tras robar un vistazo a los pergaminos de su padre biológico. El Rasengan impactó contra la cabeza del dragón acuático, destrozando la técnica en un torbellino caótico de agua y chakra. La fuerza del impacto propulsó a Naruto hacia adelante, estrellando la esfera directamente contra el pecho del líder renegado, quien salió despedido decenas de metros hasta chocar fatalmente contra las rocas. El silencio regresó al bosque, roto únicamente por el goteo de la lluvia residual de la técnica enemiga. Naruto, empapado y jadeando ligeramente por el gasto brusco de chakra, envainó su espada y se giró para buscar a Yugao. Ella ya estaba allí, de pie frente a él. La kunoichi levantó la mano y, contraviniendo todas las normas de seguridad exterior, retiró la máscara de zorro del rostro del chico. Sus dedos fríos rozaron la piel cálida de las mejillas marcadas de Naruto. Los ojos de él, azules y decididos, se fijaron en los de ella con la intensidad de un depredador que ha protegido su territorio, pero suavizados por una adoración absoluta. Yugao sonrió débilmente, limpiando una mancha de barro de la frente del joven. En el silencio del bosque húmedo, rodeados por las consecuencias de su letalidad compartida, el lazo entre ellos se solidificó, convirtiéndose en algo irrompible. Ya no eran solo maestra y alumno, ni siquiera simples compañeros de escuadrón. Eran dos almas atadas por la sangre, el chakra y la promesa silenciosa de que, mientras ambos respiraran, ninguno de los dos caería jamás en la oscuridad. El regreso a Konoha tras la misión en la frontera fue silencioso, envuelto en la densa bruma de la madrugada que ocultaba las altas murallas de la aldea. Para el resto del mundo, Naruto y Yugao no existían. Eran fantasmas que se deslizaban por las sombras, reportando directamente en el despacho privado del tercer Hokage. Hiruzen Sarutobi, con el rostro surcado por nuevas arrugas de preocupación, leyó el pergamino de misión que Yugao le entregó. El viejo líder exhaló el humo de su pipa, observando con sus ojos agudos la dinámica entre los dos operativos. Notó la forma en que Naruto, a pesar de mantener la rígida postura militar de un Anbu, se colocaba instintivamente a un paso de Yugao, en un ángulo perfecto para interceptar cualquier amenaza dirigida hacia ella. Hiruzen aprobó la misión con un gesto de cabeza, pero antes de que pudieran retirarse, una figura emergió de las sombras del despacho. Danzo Shimura, con su bastón repiqueteando contra la madera y su ojo visible destilando una fría ambición, se interpuso en su camino. Danzo cuestionó abiertamente la decisión de mantener al Jinchuriki bajo la influencia de operativos blandos que permitían que sus emociones interfirieran con el arma de la aldea. Exigió, como lo había hecho tantas veces en el pasado, que el chico fuera transferido a Raíz, donde sus ataduras emocionales serían cortadas de tajo para convertirlo en la herramienta perfecta. La temperatura de la habitación pareció descender de golpe. Naruto canalizó chakra hacia sus pies, tensando cada músculo de su cuerpo, listo para desenvainar su ninjato ante la mera presencia hostil del anciano tuerto. Sin embargo, Yugao se movió 1 milímetro, rozando sutilmente la mano del joven con la suya. Ese simple contacto fue suficiente para anclar a Naruto, calmando la furia hirviente del chakra rojo que amenazaba con filtrarse por sus poros. Hiruzen, con una voz que resonó con la autoridad absoluta del dios Shinobi, rechazó a Danzo tajantemente, ordenándole que no volviera a cuestionar sus métodos. Aunque el líder de Raíz se retiró en silencio, la amenaza flotaba en el aire como un veneno letal, y tanto Yugao como Naruto sabían que la obsesión de Danzo no terminaría con una simple negativa.
Esa misma noche, lejos de los cuarteles principales, Naruto y Yugao buscaron refugio en un campo de entrenamiento abandonado cerca del Valle del Fin, un lugar donde los gruesos árboles y las cascadas ahogaban cualquier sonido y el denso chakra natural interfería con los sensores de Konoha. Naruto, ahora de 15 años, se quitó la máscara de zorro y la armadura, quedándose únicamente con su camisa negra ajustada. Se acercó a un viejo tronco marcado por 1000 cortes de espada y comenzó a trazar sellos de almacenamiento en un pergamino en blanco, una habilidad de Fuinjutsu que había comenzado a estudiar fervientemente para no depender solo de la fuerza bruta. Yugao lo observaba desde la rama de un árbol cercano. Bajo la luz pálida de la luna, el chico había dejado de ser el niño que ella protegía para convertirse en un shinobi de hombros anchos y mirada afilada, un joven que cargaba con el odio de una aldea y la codicia de hombres oscuros sin perder la calidez de su alma. La kunoichi descendió ágilmente, aterrizando sin hacer el menor ruido. Al acercarse, Naruto levantó la vista, y la intensidad de sus ojos azules hizo que el corazón de ella se acelerara de una manera que ninguna misión de rango S lograba. No hubo necesidad de intercambiar palabras sobre el incidente en la oficina del Hokage. Naruto enrolló el pergamino, lo guardó en su bolsa táctica y dio un paso hacia ella, rompiendo el espacio personal que las regulaciones militares exigían mantener. Yugao no retrocedió. En cambio, levantó la mano y trazó con sus dedos las marcas de bigotes en las mejillas de Naruto, un gesto íntimo que se había convertido en su propio código silencioso de afecto. La tranquilidad de la noche se hizo añicos en un instante. El crujido antinatural de una rama y el sutil olor a ozono fueron la única advertencia. Sin dudarlo, Naruto agarró a Yugao por la cintura y utilizó el jutsu de sustitución en una fracción de segundo. En el lugar donde estaban parados, una lluvia de shurikens infundidos con chakra de rayo destrozó el tronco en el que Naruto había estado escribiendo, dejando marcas chamuscadas en la madera. Reaparecieron en la rama más alta de un roble a 20 metros de distancia. 3 figuras con máscaras blancas sin rasgos distintivos, los operativos de raíz, emergieron de las sombras. Danzo no había perdido el tiempo. El objetivo era claro: neutralizar a la escolta y capturar al Jinchuriki. Yugao desenvainó su katana, y la hoja brilló reflejando la luz lunar. Con un sello de mano con su mano libre, murmuró las palabras de su técnica más letal, la danza de la media luna. Su cuerpo se multiplicó en 3 imágenes residuales que atacaron al mismo tiempo desde puntos ciegos, una técnica de kenjutsu combinada con movimientos ilusorios de alta velocidad. El operativo de raíz más cercano intentó bloquear con un kunai, pero la hoja de Yugao, cargada con una fina capa de chakra cortante, atravesó el metal y su clavícula en un solo movimiento fluido. Mientras Yugao despachaba al primero, Naruto se enfrentaba a los otros 2. Los operativos de raíz no mostraban emociones ni emitían sonidos. Atacaban en una formación perfectamente coordinada. Uno lanzó un torrente de fuego mediante el jutsu gran bola de fuego, iluminando el bosque con un resplandor anaranjado. Naruto no retrocedió. Mordió su pulgar hasta hacerlo sangrar, trazó sellos a una velocidad cegadora y golpeó el pergamino que acababa de crear. De la tinta se desplegó una barrera de sellado elemental que absorbió las llamas, dispersándolas en inofensivas chispas de chakra. Aprovechando la nube de humo creada por el impacto, Naruto infundió su ninjato con chakra de viento. La hoja emitió un zumbido agudo, extendiendo su rango de corte con una hoja de viento invisible. Se deslizó por el suelo, esquivando una estocada del segundo asaltante, y en un giro ascendente, su espada cortó limpiamente la máscara y el pecho del enemigo, inutilizándolo al instante. El último operativo intentó escapar al ver la misión frustrada, preparando un sello de parpadeo corporal. Pero Naruto, con los ojos brillando con una determinación feroz, canalizó chakra en sus piernas y acortó la distancia en un parpadeo. Su mano se cerró alrededor del cuello del asesino, inmovilizándolo contra el suelo rocoso y aplicándole un sello paralizante básico que extrajo de su manga, dejándolo inconsciente para ser interrogado más tarde. El bosque recuperó su quietud, con el olor a sangre y madera quemada impregnando el aire húmedo. Yugao envainó su espada, respirando con cierta pesadez, y caminó hacia Naruto. El joven rubio estaba de pie sobre el operativo derrotado, con los puños apretados y el pecho subiendo y bajando rápidamente. La idea de que esos asesinos hubieran podido lastimar a Yugao por culpa de lo que él albergaba en su interior lo consumía de rabia. Sintió las manos suaves de ella posarse en sus hombros, obligándolo a girarse. La mirada de Yugao era profunda, despojada de cualquier barrera profesional. Ella comprendía la tormenta que asolaba la mente del chico.
Con una suavidad que contrastaba con la masacre que acababa de ocurrir, Yugao acuñó el rostro de Naruto entre sus manos. Él cerró los ojos, inclinándose hacia su toque, buscando desesperadamente esa paz que solo ella podía brindarle. En la penumbra del bosque, rodeados por los cuerpos de sus enemigos, la distancia entre ellos finalmente desapareció. Yugao se alzó de puntillas y presionó sus labios contra los de Naruto. Fue un beso cargado de urgencia, de promesas silenciosas y de la feroz devoción que habían cultivado durante años en las sombras. Naruto la envolvió con sus brazos, atrayéndola contra su pecho con una fuerza protectora e inquebrantable, jurando en lo más profundo de su ser que ni Danzo, ni Raíz, ni todo el poder del Kyuubi podrían separarlo de la mujer que amaba. Cuando finalmente se separaron, con las respiraciones entremezcladas, no necesitaron palabras. Su lealtad ya no era hacia la aldea de Konoha, sino hacia el otro. Un juramento sellado con sangre, chakra y un amor nacido en la más profunda oscuridad. El cuerpo inerte del operativo de Raíz colgaba pesadamente sobre el hombro de Naruto mientras él y Yugao se desplazaban por las copas de los árboles, utilizando rutas de patrullaje obsoletas que solo los veteranos de Anbu conocían. La adrenalina del combate había comenzado a disiparse, dejando a su paso una tensión fría y calculadora. No podían llevar al prisionero a la división de interrogatorios regular liderada por Hibiki Morino. La influencia de Danzo Shimura se filtraba por las grietas de la burocracia de Konoha como una plaga silenciosa, y entregar a su asaltante allí sería equivalente a firmar su propia sentencia de muerte. En su lugar, se dirigieron hacia un búnker de contención subterráneo en las afueras de los recintos del clan Sarutobi, una instalación secreta que respondía única y exclusivamente a la autoridad directa del tercer Hokage. Durante el trayecto, el silencio entre ambos no era de incomodidad, sino de una sincronía absoluta. De vez en cuando, las miradas se cruzaban bajo la pálida luz de la luna, y en los ojos de Yugao, Naruto encontraba el ancla que evitaba que la furia del zorro demoníaco se desbordara ante la traición de la aldea. El beso que habían compartido en el bosque había alterado irrevocablemente la realidad de ambos. Ya no eran dos armas solitarias al servicio de una hoja de papel, sino un frente unificado, un ecosistema de lealtad donde el bienestar del otro era la única directriz absoluta. Al llegar al búnker oculto bajo una falsa formación rocosa, Yugao ejecutó una compleja serie de sellos manuales y aplicó un poco de su sangre sobre un pergamino incrustado en la piedra, disipando la barrera ilusoria. Una vez dentro de la cámara de piedra fría e iluminada por antorchas parpadeantes, aseguraron al prisionero en una silla de interrogación recubierta con sellos de supresión de chakra. Naruto no perdió el tiempo. Invocó un sapo mensajero del tamaño de su mano, una habilidad que Hiruzen le había otorgado recientemente, y lo envió con un mensaje encriptado directamente a los aposentos del Hokage. Minutos después, la pesada puerta de hierro rechinó, dando paso a la figura encorvada pero imponente de Hiruzen Sarutobi, acompañado únicamente por Inoichi Yamanaka, el líder de la división de inteligencia. El anciano Hokage observó la escena con un rostro tallado en piedra, su pipa olvidada en su mano. Yugao relató los eventos con precisión militar: la emboscada, el uso de técnicas elementales letales y la innegable identidad de los atacantes. Inoichi se acercó al prisionero aún inconsciente, colocando su mano sobre la frente de la máscara blanca para iniciar su técnica de lectura mental. Sin embargo, apenas un segundo después, el patriarca Yamanaka retrocedió con un siseo de dolor, sujetando su propia cabeza. Explicó, con voz tensa, que la mente del operativo estaba protegida por un sello maldito de erradicación ubicado en la parte posterior de su lengua, una técnica de Fuinjutsu altamente restrictiva que paralizaría el cuerpo e incineraría el cerebro del sujeto si intentaba revelar información sobre Danzo. La confirmación de la traición de Raíz llenó la habitación de un aire denso e irrespirable. Hiruzen cerró los ojos, el peso de sus errores pasados aplastando sus hombros. Había permitido que Danzo operara en las sombras por demasiado tiempo en nombre de la seguridad de la aldea, y ahora, esa misma oscuridad intentaba arrebatarle al legado de Minato y a una de sus kunoichis más leales. Con un tono que no admitía réplica, el Hokage dictó sus nuevas órdenes. Naruto y Yugao quedaban oficialmente fuera de la rotación de misiones regulares de Anbu. Sus registros de actividad serían alterados para simular su despliegue en una misión encubierta de larga duración en el país de las olas. En realidad, se convertirían en la guardia personal en la sombra del propio Hokage, operando desde un recinto de seguridad máximo dentro de las tierras del clan Sarutobi, un lugar donde las raíces de Danzo no podían penetrar sin declarar una guerra civil abierta.
Para Naruto, esto significaba un aislamiento aún mayor del resto de Konoha, pero al mirar a Yugao, quien asintió con firmeza ante las órdenes de su líder, supo que no le importaba en absoluto. Mientras ella estuviera a su lado, las murallas que los encerraran no serían una prisión, sino un santuario. En las semanas siguientes, su nueva vida en el recinto seguro se transformó en un intenso régimen de perfeccionamiento mutuo. Libres de las misiones de asesinato cotidianas, canalizaron toda su energía en prepararse para el inevitable enfrentamiento final con Raíz. El patio de entrenamiento de su refugio, rodeado por altos muros de bambú y sellos de barrera, se convirtió en el lienzo de su evolución marcial. Naruto se sumergió profundamente en el arte del Fuinjutsu, utilizando pergaminos recuperados de las ruinas de Uzusio que Hiruzen le había entregado en secreto. Yugao observaba fascinada cómo el chico, a pesar de sus inmensas reservas de chakra abrasivo, lograba la delicadeza necesaria para escribir intrincadas matrices de sellado. Decidieron combinar sus estilos de forma definitiva. En una de las tardes de entrenamiento, Yugao ejecutó su danza de la media luna, moviéndose a velocidades vertiginosas y creando 3 copias tangibles hechas de chakra puro. En perfecta sincronía, Naruto creó 3 clones de sombra, cada uno interceptando a una copia de Yugao no con espadas, sino aplicando sellos paralizantes de liberación retardada en las empuñaduras de sus armas. Era una táctica diseñada específicamente para contrarrestar a los asesinos sin emociones de Danzo, usar la velocidad letal de Yugao como distracción mientras Naruto neutralizaba la amenaza con sellos imperceptibles impulsados por su chakra de viento. Cuando la sesión terminaba y el sol se escondía, la disciplina militar se desvanecía. En la quietud de su hogar compartido, Naruto vendaba las manos de Yugao, aplicando ungüentos curativos con una suavidad reverencial. En esos momentos íntimos, sentados en el porche de madera bajo el cielo estrellado, ella se recargaba en su pecho, escuchando el latido constante que le aseguraba que estaban vivos y juntos. La amenaza de Danzo seguía acechando en las sombras de Konoha, pero en el refugio de su mutua devoción, Naruto y Yugao forjaban un filo inquebrantable, listos para cortar cualquier mano que intentara separarlos. El tiempo dentro del refugio del clan Sarutobi transcurrió en un flujo constante de acero, sudor y el cálido resplandor del chakra. Durante meses, la aldea de Konoha continuó su ritmo habitual, ajena a la tormenta silenciosa que se gestaba en sus cimientos, mientras Naruto y Yugao perfeccionaban su letal sinergia. A sus 15 años, el joven Uzumaki había dejado de ser una simple promesa para convertirse en una fuerza de la naturaleza. Su cuerpo, esculpido por el implacable entrenamiento Anbu, se movía con una gracia depredadora, y su control sobre el elemento viento había alcanzado un nivel que rivalizaba con los Jounin de élite. Había logrado infundir su naturaleza de chakra en kunais, shurikens y, por supuesto, en su siempre fiel ninjato, creando hojas de vacío capaces de rebanar el acero reforzado como si fuera papel de arroz. Sin embargo, su mayor avance radicaba en el Fuinjutsu. Bajo la atenta y silenciosa mirada de Yugao, Naruto había memorizado los pergaminos de Uzusio, aprendiendo a trazar sellos de barrera defensivos y matrices de supresión con una velocidad asombrosa. Yugao, por su parte, había encontrado en Naruto no solo a su igual en combate, sino al único ser humano capaz de disipar las sombras de su profesión. Las noches en el complejo Sarutobi se convirtieron en su santuario privado, un espacio donde las máscaras de porcelana y las armaduras grises quedaban relegadas al suelo de madera, dejando al descubierto a 2 almas que se amaban con una devoción feroz. Las caricias compartidas, los murmullos en la penumbra y los besos cargados de promesas forjaron un vínculo inquebrantable, una armadura invisible que ambos llevaban puesta cada vez que empuñaban sus armas. La paz de su confinamiento se hizo añicos durante el clímax de los exámenes Chunin. Desde su refugio, ubicado en las elevaciones boscosas del complejo, Naruto y Yugao sintieron la repentina y masiva perturbación de chakra que sacudió los cimientos de Konoha. El cielo azul se oscureció repentinamente por el humo de las explosiones, y un gigantesco muro de llamas púrpuras se alzó a la distancia, encerrando el techo del estadio principal. Yugao, con sus sentidos afinados por años de misiones de espionaje, reconoció de inmediato la formación de las 4 llamas violetas. Alguien había atrapado al tercer Hokage. La invasión combinada de la arena y el sonido había comenzado. Naruto no dudó un instante. Invocó sus reservas de chakra, haciendo que un aura azulada ondeara a su alrededor, mientras Yugao ajustaba las correas de su armadura Anbu y aseguraba su katana a su espalda. Sin embargo, antes de que pudieran abandonar los terrenos del clan para correr en auxilio de Hiruzen, el aire se enfrió drásticamente.
Las sombras de los altos muros de bambú parecieron cobrar vida, retorciéndose de manera antinatural hasta materializarse en 6 figuras vestidas con capas negras y las inconfundibles máscaras blancas de raíz. Danzo Shimura, el maestro manipulador, había esperado exactamente este momento de caos absoluto para enviar a sus asesinos de élite. Sabiendo que el Hokage estaba aislado y la aldea sumida en la guerra, el líder de raíz buscaba finalmente erradicar a Yugao y arrastrar a Naruto hacia las profundidades de sus instalaciones subterráneas. El líder del escuadrón de asalto no perdió el tiempo con discursos. Su mano derecha formó el sello del carnero, y de inmediato, el suelo bajo los pies de Naruto y Yugao explotó. Raíces gruesas y puntiagudas emergieron de la tierra, buscando empalarlos. Era el jutsu de prisión de madera, un pálido pero letal reflejo de las técnicas del primer Hokage. Naruto reaccionó con puro instinto y velocidad. Tomando a Yugao por la cintura, canalizó chakra en sus piernas y saltó decenas de metros en el aire, esquivando la trampa mortal. Mientras ascendían, Yugao no se quedó inactiva. Trazó sellos con ambas manos a una velocidad vertiginosa, exhalando una inmensa nube de ceniza ardiente que cubrió todo el patio. Con un último sello y un chasquido de dientes, la kunoichi encendió la técnica. La explosión resultante fue devastadora, una esfera de fuego y fuerza expansiva que consumió las raíces y obligó a los operativos de raíz a dispersarse. Naruto aprovechó la onda de choque para aterrizar suavemente sobre el tejado de la residencia principal. Antes de que el humo se disipara, mordió su pulgar y trazó una línea de sangre sobre un pergamino extendido en su antebrazo. Jutsu de invocación barrera de las 8 puertas de cobre. Exclamó el rubio. 8 pilares metálicos adornados con sellos de restricción cayeron del cielo, clavándose alrededor del complejo y erigiendo una cúpula translúcida que aislaba el campo de batalla, impidiendo cualquier escape o refuerzo enemigo. Con el terreno asegurado, la verdadera masacre comenzó. 3 asaltantes se lanzaron hacia el tejado, empuñando espadas cortas electrificadas con chakra de rayo. Yugao se interpuso, desenvainando su hoja con un sonido metálico que cortó el viento. Su cuerpo parecía dividirse y difuminarse, ejecutando la danza de la media luna con una ferocidad que Naruto nunca le había visto. La primera imagen residual engañó a un operativo, quien apuñaló el aire vacío justo antes de que la verdadera Yugao materializara su espada a través de su caja torácica, evadiendo sus costillas con precisión quirúrgica. Los otros 2 atacaron desde los flancos, pero Naruto ya estaba allí. Con un clone de sombra a su lado, ambos formaron esferas giratorias de chakra azul en las palmas de sus manos. Rasengan. Rugieron al unísono, impactando las espaldas de los asesinos y destrozando sus órganos internos con la fuerza rotatoria, lanzándolos como muñecos de trapo contra la barrera de sellado. Abajo en el patio, los 3 operativos restantes comprendieron que el combate cuerpo a cuerpo era un suicidio. Sincronizando sus firmas de chakra, comenzaron a formar sellos para un jutsu combinado masivo de elemento fuego y viento. Naruto y Yugao cruzaron una mirada. No necesitaban hablar. El conocimiento íntimo de los flujos de chakra del otro les permitía comunicarse sin palabras. Yugao saltó desde el tejado, cayendo en picada hacia los 3 asaltantes. Los operativos liberaron un torrente de fuego que se arremolinó en un tornado abrasador, amenazando con incinerarla en el aire. Sin embargo, Naruto, aún en el techo, canalizó todo su elemento viento en su ninjato. Con un potente tajo vertical, lanzó una onda de vacío masiva, una cuchilla de aire comprimido tan inmensa que partió el tornado de fuego por la mitad, creando un túnel seguro por el cual Yugao descendió. La kunoichi atravesó las llamas extintas con su espada apuntando hacia abajo, girando sobre su propio eje como un taladro letal. Atravesó al cuarto asesino desde la clavícula hasta la cadera. Antes de que los últimos 2 pudieran reaccionar, Naruto apareció entre ellos utilizando el jutsu de parpadeo corporal. No usó su espada. En su lugar, estampó las palmas de sus manos directamente sobre los pechos de los operativos. 2 sellos de supresión total, dibujados con su propia sangre, brillaron intensamente en color carmesí. El chakra de los miembros de raíz fue drenado de inmediato, sus músculos se paralizaron y cayeron al suelo como estatuas sin vida. El combate había durado menos de 3 minutos. El silencio regresó al complejo, roto solo por el crepitar de la madera quemada y las explosiones lejanas en la aldea. Yugao sacudió la sangre de su hoja y la envainó con un movimiento seco, su respiración agitada haciendo que su pecho subiera y bajara rápidamente. Naruto disipó la barrera de sellado, sintiendo el leve escozor en sus reservas de chakra. Se acercó a ella, sus ojos azules escaneando cada centímetro de su cuerpo en busca de heridas.
Al confirmar que estaba ilesa, la tensión abandonó sus hombros. Yugao extendió la mano, entrelazando sus dedos con los de él, apretando con fuerza. En medio de los cadáveres y la destrucción, el amor que compartían latía con más fuerza que nunca, puro e indomable. Pero no había tiempo para celebraciones. Dirigieron sus miradas hacia la formación de las 4 llamas violetas en la distancia. Hiruzen, el hombre que los había protegido, enfrentaba su batalla más oscura. Con un asentimiento mutuo, Naruto y Yugao desaparecieron en un estallido de velocidad, dejando atrás a los peones de Danzo. Corrieron por los tejados de una Konoha envuelta en caos, decididos a derribar aquella barrera de fuego y proteger a la única figura paterna que habían conocido, unidos por el acero, la sangre y un juramento de amor que ninguna guerra podría destruir. El trayecto hacia el estadio principal de los exámenes Chunin era un descenso directo a las fauces del infierno, con las calles de Konoha transformadas en un campo de batalla donde el sonido del acero chocando contra el acero se mezclaba con las explosiones de fuego y las invocaciones de serpientes gigantes que destrozaban los muros de piedra. Naruto y Yugao se desplazaban por los tejados a una velocidad que desafiaba la percepción de los ninjas invasores del sonido y la arena, siendo apenas un destello oscuro y violeta bajo el cielo ensombrecido por el humo. No se detenían a combatir contra los peones. Su objetivo era el núcleo del conflicto, la ardiente formación de las 4 llamas violetas que se alzaba sobre el techo del estadio, una prisión inexpugnable de chakra que mantenía cautivo al tercer Hokage. Al llegar a las gradas superiores, encontraron a docenas de operativos Anbu apostados alrededor de la barrera, impotentes y frustrados tras comprobar que cualquier intento de atravesar las llamas púrpuras resultaba en la incineración instantánea de sus cuerpos. Yugao aterrizó grácilmente sobre las tejas de arcilla, seguida de inmediato por Naruto, quien analizaba la estructura del jutsu con sus ojos entrecerrados. Gracias a las innumerables horas que había dedicado a estudiar los pergaminos de sellado de Uzusio en la soledad de su refugio, el joven rubio no veía simplemente un muro de fuego, sino una compleja red de flujo de chakra sustentada por 4 anclajes humanos ubicados en las esquinas. Sabía perfectamente que atacar la barrera directamente era un suicidio táctico dictado por la desesperación, pero romper la concentración de los invocadores desde el exterior requería una precisión y una fuerza penetrante que pocos shinobi poseían. Naruto miró a Yugao, y en ese cruce de miradas, sin pronunciar una sola palabra, el plan quedó trazado, sustentado en la confianza absoluta que se tenían el uno al otro. Yugao desenvainó su katana, canalizando todo su chakra en la hoja hasta que ésta emitió un zumbido agudo y adquirió un brillo azulado letal. Naruto, por su parte, extrajo de su chaleco un pergamino de sellado maestro que él mismo había diseñado, infundiéndolo con su naturaleza de viento. Con una sincronización perfecta, ambos entraron en acción. Yugao se lanzó hacia la esquina norte, donde un robusto ninja del sonido mantenía su posición dentro de una subbarrera protectora. La kunoichi no intentó penetrar la defensa frontalmente. En cambio, ejecutó la danza de la media luna, multiplicando su figura en varias imágenes residuales que rodearon al enemigo. Sus movimientos hipnóticos obligaron al ninja del sonido a desviar su mirada por una fracción de segundo, buscando el ataque real. Esa diminuta apertura era todo lo que Naruto necesitaba. Habiéndose posicionado a escasos metros, trazó 3 sellos manuales a una velocidad cegadora y golpeó el pergamino contra el techo. Un torrente de chakra de viento puro fue expulsado del pergamino, pero en lugar de ser un ataque expansivo, Naruto manipuló la forma del viento para comprimirlo en una aguja invisible y giratoria de altísima presión. Este taladro de vacío perforó la subbarrera defensiva del enemigo justo en el punto ciego que Yugao había creado, creando una fisura milimétrica. Antes de que la barrera pudiera regenerarse, Yugao, con una velocidad deslumbrante, arrojó un kunai envuelto en un sello explosivo de retardo a través de la diminuta brecha. La detonación en el interior del escudo defensivo fue ensordecedora, rompiendo la concentración del ninja del sonido y desestabilizando toda la estructura de la formación de las 4 llamas violetas. Un panel entero de la prisión púrpura parpadeó y se desvaneció durante apenas 2 segundos, tiempo más que suficiente para los 2 operativos de élite. Como 2 sombras entrelazadas, Naruto y Yugao se deslizaron hacia el interior de la zona de combate justo antes de que las llamas volvieran a cerrarse a sus espaldas, dejando atónitos a los Anbu del exterior. El interior de la barrera era un escenario de pesadilla y devastación. El techo estaba destrozado, y la figura anciana de Hiruzen Sarutobi, sangrando y respirando con pesadez, se enfrentaba a su antiguo alumno, Orochimaru, quien sonreía con una malicia serpenteante.
Pero lo que heló la sangre de Yugao no fue el Sannin traidor, sino los dos guerreros que se interponían entre él y el Hokage, los cadáveres reanimados del primer y segundo Hokage, traídos de vuelta al mundo de los vivos mediante el perverso y profano jutsu de reencarnación impura. Hiruzen, agotado por el colosal esfuerzo de combatir a las leyendas de su aldea, había comenzado a formar los sellos manuales para invocar a la parca, dispuesto a sacrificar su propia alma para sellar a Orochimaru. Antes de que el anciano pudiera completar la secuencia de la muerte, Naruto aterrizó pesadamente frente a él, levantando una densa nube de polvo, mientras Yugao se posicionaba firmemente a su lado, con la katana en alto, formando un escudo humano impenetrable entre su líder y las abominaciones reanimadas. Orochimaru soltó una carcajada sibilante, burlándose de la aparición de dos simples mocosos Anbu, pero su diversión se transformó en sorpresa cuando observó la intensidad del chakra que emanaba del joven rubio. Naruto no perdió tiempo en palabras. Sabiendo que los ataques físicos convencionales eran inútiles contra los cuerpos inmortales de los Hokages anteriores, recurrió a su conocimiento de Fuinjutsu. Extrajo dos pesados pergaminos de sus mangas y, mordiéndose los pulgares, los desenrolló frente a él. «Yugao, a mi señal», gritó Naruto, mientras sus manos volaban formando sellos. El primer Hokage reanimado reaccionó al instante, invocando gruesas ramas de madera del suelo que se lanzaron como lanzas hacia los recién llegados. Yugao no retrocedió. Con un movimiento fluido y una destreza marcial insuperable, desató una ráfaga de cortes que rebanaron la madera entrante con una facilidad pasmosa, protegiendo la retaguardia de Naruto. Mientras ella mantenía a raya la avalancha de madera de Hashirama y esquivaba los mortales proyectiles de agua a alta presión que el segundo Hokage disparaba desde la distancia, Naruto terminó su secuencia. Jutsu de sellado, cadenas de supresión del remolino, exclamó, estampando sus manos sobre los pergaminos. De la tinta negra emergieron gruesas cadenas de chakra dorado, una manifestación cruda del linaje Uzumaki combinada con su maestría en los sellos. Las cadenas se dispararon como víboras, enredándose alrededor de los cuerpos de los dos Hokages reanimados. Aunque no eran lo suficientemente fuertes como para sellarlos permanentemente, las cadenas interrumpieron bruscamente la red de chakra de los cadáveres, inmovilizándolos temporalmente y neutralizando sus ataques. Orochimaru, enfurecido al ver sus preciadas marionetas detenidas por un niño, extrajo la legendaria espada Kusanagi de su propia garganta y se abalanzó contra Naruto con una velocidad letal. Sin embargo, el Sannin subestimó la fuerza del vínculo que unía a sus oponentes. Antes de que la Kusanagi pudiera siquiera acercarse a Naruto, la katana de Yugao interceptó la espada legendaria en un choque de chispas que iluminó la penumbra de la barrera. La kunoichi apretó los dientes, sintiendo el inmenso peso del ataque de Orochimaru, pero no cedió ni un milímetro, anclando sus pies al suelo rocoso mediante su chakra. Su mirada violeta se encontró con los ojos serpentinos del traidor, ardiendo con una furia protectora inquebrantable. Al ver a la mujer que amaba soportando la embestida del monstruo, un torrente de chakra azul, denso y poderoso, estalló del cuerpo de Naruto, haciendo volar su máscara de zorro y revelando su rostro marcado por la determinación. Creó un único clon de sombra y, en la palma de su mano derecha, condensó rápidamente un Rasengan. Pero no se detuvo ahí. Aplicando su entrenamiento extremo, inyectó su chakra de viento en la esfera giratoria. El Rasengan emitió un chirrido agudo, rodeándose de aspas de viento cortante que giraban a una velocidad aterradora. «Yugao, abajo», ordenó Naruto. Ella obedeció al instante, deslizándose por el suelo para evadir la trayectoria. Naruto avanzó, empujando su incipiente Rasen Shuriken incompleto directamente hacia el pecho de Orochimaru. El Sannin, reconociendo el peligro letal de la técnica de viento, se vio obligado a soltar su presión sobre Yugao y utilizar un jutsu de sustitución a máxima velocidad. La esfera de viento impactó contra el suelo donde el Sannin había estado un segundo antes, creando una explosión devastadora y un cráter masivo que hizo temblar toda la estructura del edificio, cortando profundamente el brazo izquierdo de Orochimaru antes de que pudiera escapar por completo. Orochimaru reapareció a varios metros de distancia, sujetando su brazo sangrante y mirando con odio y fascinación a la pareja. Su intento de asesinar al tercer Hokage había sido frustrado no por un ejército, sino por la perfecta sincronía y el amor feroz de dos operativos de las sombras. Hiruzen, apoyado en su bastón de invocación, observaba la escena con una mezcla de asombro y profundo orgullo, dándose cuenta de que la decisión de criarlos juntos había forjado el escudo más fuerte que Konoha jamás conocería.
Viendo que sus Hokages reanimados seguían limitados por las cadenas de sellado de Naruto, que su brazo estaba severamente dañado y que sus fuerzas en el exterior comenzaban a flaquear ante los refuerzos de la hoja, Orochimaru siseó una maldición. Con un último destello de odio, ordenó a los 4 del sonido deshacer la barrera, sumergiéndose en las sombras y escapando del estadio en medio del caos, llevándose consigo a sus invocaciones impuras. Cuando la formación de las 4 llamas violetas finalmente se disipó, dejando entrar el viento fresco de la tarde, el estadio quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el crepitar de los incendios lejanos. Naruto, jadeando y con las manos temblorosas por el inmenso gasto de chakra, disipó las cadenas de sellado. Yugao envainó su katana y, sin importar las miradas atónitas de los Jounin y Anbu que ahora irrumpían en el techo, corrió hacia Naruto. Lo envolvió en un abrazo desesperado y apretado, enterrando su rostro en el cuello de él. Naruto rodeó la cintura de Yugao con sus brazos, cerrando los ojos y respirando su aroma, anclándose a la realidad tras el combate más peligroso de sus vidas. Habían desafiado a la muerte, habían salvado a su Hokage y habían demostrado que su amor, forjado en las sombras de la guerra, era una fuerza capaz de doblegar incluso a las leyendas más oscuras del mundo shinobi. El olor a antiséptico y humo residual impregnaba los tensos pasillos del hospital central de Konoha, un recordatorio amargo de que la victoria sobre la invasión de la arena y el sonido había pendido de un hilo increíblemente fino. En la habitación más segura del recinto, custodiada por barreras de sellado que el propio Naruto había dibujado horas atrás, el tercer Hokage descansaba en una cama blanca, con el cuerpo surcado de vendajes y el rostro pálido por el agotamiento extremo de su red de chakra. A los pies de la cama, la vigilancia no recaía en los escuadrones regulares, sino en las 2 sombras que le habían salvado la vida. Yugao y Naruto se mantenían en un estado de alerta silenciosa. La Kunoichi, sin su máscara y con la armadura aún manchada por la ceniza del combate anterior, estaba sentada en una silla de madera, recargando su cabeza en el hombro de Naruto. Él, de pie junto a ella, acariciaba suavemente su cabello violeta con una mano, mientras la otra descansaba sobre la empuñadura de su ninjato. A pesar del cansancio que amenazaba con cerrar sus párpados, ninguno de los dos bajaba la guardia. El vínculo que compartían se había convertido en un sexto sentido. Naruto podía sentir el pulso de Yugao, rítmico y calmado, lo que a su vez estabilizaba el inmenso chakra que burbujeaba en su propio interior. Sabían perfectamente que el verdadero peligro no había desaparecido con la huida de Orochimaru. La debilidad del Hokage era la apertura que la oscuridad dentro de la propia aldea había estado esperando durante décadas. El silencio de la habitación se rompió únicamente cuando las luces del pasillo exterior parpadearon y se apagaron de golpe, sumiendo el piso entero en una oscuridad absoluta. Yugao se puso de pie en una fracción de segundo, desenvainando su katana sin emitir el más mínimo roce metálico. Naruto no necesitó instrucciones. Formó el sello del tigre con una sola mano y murmuró la palabra de liberación para disipar cualquier genjutsu que pudiera estar filtrándose por las paredes. La temperatura de la habitación descendió de manera antinatural. A través del espacio bajo la puerta, un espeso humo negro comenzó a filtrarse, portando un chakra gélido y desprovisto de cualquier emoción humana. Eran las tácticas de asesinato características de la Fundación Raíz. Naruto extendió un pergamino en blanco sobre el suelo y, con un rápido movimiento de su dedo manchado en sangre, trazó una matriz defensiva que hizo brillar las paredes con un tenue fulgor dorado, reforzando la integridad física de la habitación. De repente, las ventanas reforzadas estallaron en 1000 pedazos bajo la presión de 4 kunais imbuidos en chakra de elemento viento. 4 asesinos enmascarados irrumpieron en la estancia, lanzándose directamente hacia la cama del Hokage inconsciente. Yugao interceptó a los 2 primeros con una fluidez letal. Ejecutó un paso giratorio, canalizando chakra en sus pies para aumentar su tracción, y su espada trazó un arco azulado en la penumbra. El primer operativo intentó bloquear el golpe con sus protectores de antebrazo, pero la fuerza del kenjutsu de Yugao partió el metal y la carne por igual. El segundo atacante aprovechó la apertura para lanzar una estocada al flanco de la Kunoichi, pero Naruto apareció a sus espaldas utilizando el jutsu de parpadeo corporal. Con su mano envuelta en chakra de viento cortante, Naruto golpeó la nuca del asesino, interrumpiendo su flujo de energía y dejándolo caer como un peso muerto. Los 2 asaltantes restantes, dándose cuenta de que el combate cerrado era inútil, comenzaron a trazar sellos simultáneos para invocar llamas a quemarropa, sin importarles carbonizar a sus propios compañeros caídos con tal de cumplir la misión. No en mi guardia. Gruñó Naruto.
En lugar de utilizar una técnica destructiva que pudiera colapsar el hospital, el joven Uzumaki canalizó su inmensa reserva de chakra a través de las suelas de sus botas y estampó las palmas en el suelo. Las cadenas doradas de sellado que había utilizado contra los Hokages reanimados volvieron a surgir, esta vez más delgadas pero infinitamente más rápidas. Como serpientes de luz, las cadenas se enroscaron en las muñecas y los cuellos de los dos operativos de raíz, anulando sus jutsus antes de que el fuego pudiera siquiera formarse en sus gargantas. Yugao, en perfecta sincronía, se deslizó entre las cadenas tensas y, con el pomo de su espada, asestó golpes precisos en los puntos de presión vitales de ambos enemigos, sumiéndolos en la inconsciencia. La amenaza inmediata había sido neutralizada, pero el instinto asesino en el ambiente no disminuyó. De hecho, se volvió opresivo. La puerta de la habitación se abrió lentamente, y el repiqueteo de un bastón de madera resonó en el pasillo silencioso. Danzo Shimura cruzó el umbral, su único ojo visible escudriñando la escena con una frialdad absoluta. El líder de raíz no venía acompañado por más peones. Había decidido que la eliminación del tercer Hokage y la subyugación del Jinchuriki requerían su toque personal. Danzo levantó su brazo derecho, el cual siempre mantenía oculto bajo vendas apretadas, y comenzó a desenrollarlas lentamente, revelando una piel pálida incrustada con múltiples Sharingan robados, un secreto grotesco que hizo que el estómago de Naruto se revolviera por la pura vileza del chakra que emanaba de esa extremidad. Danzo no pronunció discursos de justificación. Formó sellos con una velocidad que desmentía su edad y exhaló una inmensa esfera del vacío, una bala de aire comprimido masiva que amenazaba con destrozar la cama de Hiruzen y a sus dos protectores. Naruto reaccionó instintivamente, interponiéndose en la trayectoria. En un alarde de control de chakra abrumador, creó un Rasengan en su mano derecha y lo estrelló directamente contra la esfera de viento del anciano. El choque de ambas técnicas creó un vórtice de presión en el centro de la habitación, desgarrando el suelo y levantando escombros. La fuerza del impacto hizo retroceder a Naruto unos centímetros, pero su voluntad era inquebrantable. Sus ojos azules brillaban con la intensidad del zorro que albergaba en su interior, canalizando pura determinación para no ceder terreno. Aprovechando el punto ciego creado por el choque de los jutsus, Yugao se movió como un espectro. Utilizando la técnica de ocultación en la sombra, apareció justo encima de Danzo, cayendo en picada con su katana apuntando a la clavícula del líder de raíz. Sin embargo, el anciano poseía reflejos alimentados por los ojos de los Uchiha. Utilizando su brazo modificado, Danzo invocó una gruesa rama de madera que bloqueó el filo de Yugao, revelando su dominio antinatural sobre el elemento del primer Hokage. La sorpresa duró solo un instante. Danzo intentó agarrar a Yugao por el cuello con su mano infundida de chakra, pero la kunoichi giró en el aire, esquivando el agarre por milímetros, y lanzó un kunai explosivo al rostro del anciano antes de aterrizar ágilmente junto a Naruto. La explosión obligó a Danzo a retroceder, con el rostro ennegrecido y la respiración pesada. La combinación del poder bruto de Naruto y la letalidad quirúrgica de Yugao estaba demostrando ser un muro infranqueable. Danzo intentó enfocar su chakra en los Sharingan de su brazo para atrapar a los jóvenes en una ilusión abrumadora, pero antes de que pudiera completar la técnica visual, Naruto desató su furia contenida. Mordió su pulgar y trazó una línea de sangre sobre la hoja de su ninjato. «Tú no tocarás a mi familia», rugió el joven rubio. Con un tajo horizontal impulsado por todo el peso de su chakra de viento, Naruto lanzó una inmensa onda de vacío cortante que abarcó toda la anchura de la habitación. Danzo intentó defenderse invocando más madera, pero la fuerza destructiva de la técnica de viento de Naruto despedazó la barrera como si fuera maleza seca. El ataque alcanzó al líder de raíz, cortando profundamente su pecho y amputando su grotesco brazo derecho lleno de ojos justo por debajo del hombro. Danzo lanzó un grito ahogado de dolor, cayendo de rodillas mientras su sangre manchaba el piso del hospital. Viéndose derrotado y mutilado, sin sus reservas de Sharingan para alterar la realidad, el anciano formó un último y desesperado sello con su mano restante, utilizando un jutsu de invocación inversa para escapar en una nube de humo, dejando atrás a sus asesinos caídos y su ambición destrozada. El silencio volvió a reinar, profundo y absoluto. Naruto dejó caer su espada, sus rodillas cediendo por el esfuerzo de las últimas horas. Antes de que tocara el suelo, los brazos firmes y cálidos de Yugao lo rodearon. Lo abrazó con fuerza, hundiendo su rostro en el pecho del chico, sintiendo los latidos acelerados que le confirmaban su victoria. Naruto rodeó su cintura, apoyando su barbilla en la cabeza de ella, respirando profundamente.
Habían purgado la mayor sombra de Konoha, y mientras Hiruzen comenzaba a despertar lentamente en su cama, presenciando a los dos guerreros abrazados entre los escombros, supo con certeza absoluta que el futuro de la aldea, y de aquel niño, estaba en las manos más seguras y amorosas que jamás podría haber imaginado. Los primeros rayos del amanecer se filtraron a través de las ventanas destrozadas del hospital, iluminando la sangre seca y los escombros que alfombraban el suelo de la habitación del tercer Hokage. Hiruzen Sarutobi, finalmente despierto y con la mente clara a pesar del dolor persistente en sus redes de chakra, observó en silencio el brazo amputado de Danzo Shimura que yacía en el centro del cráter provocado por el Rasengan. La visión de los múltiples Sharingan incrustados en la pálida carne confirmó los peores temores del anciano líder. Su viejo amigo había caído en un abismo de oscuridad del cual ya no había retorno. Frente a él, exhaustos pero erguidos con una dignidad marcial inquebrantable, se encontraban Naruto y Yugao. Ninguno de los dos llevaba la máscara puesta. Hiruzen notó cómo la mano de Naruto descansaba protectoramente sobre la cadera de la kunoichi, un gesto sutil pero cargado de una posesividad feroz y un amor que había sido forjado en el crisol de la muerte. Sin dudarlo un segundo, el Hokage emitió su orden más drástica en décadas. La fundación raíz quedaba disuelta permanentemente. Desplegó a sus escuadrones Anbu más leales para rastrear las bases subterráneas, confiscar cada pergamino de investigación y arrestar a cualquier operativo leal a Danzo que aún permaneciera en la aldea. Konoha estaba herida, vulnerable tras la invasión de la arena y el sonido, pero Hiruzen sabía que no podía permitir que el cáncer interno siguiera devorando los cimientos de la hoja. Con un gesto suave y paternal que contrastaba con su autoridad militar, el anciano despidió a Naruto y Yugao, ordenándoles regresar al recinto Sarutobi para descansar, sabiendo que su mera existencia era ahora el pilar más fuerte sobre el que se sostendría la reconstrucción de la aldea. El trayecto de regreso al refugio estuvo envuelto en una quietud casi sagrada. Las calles de Konoha estaban llenas de shinobis y civiles trabajando codo a codo para apagar los últimos incendios y despejar los escombros, pero Naruto y Yugao se movían por las sombras de los tejados, invisibles para el mundo que acababan de salvar. Al cruzar las barreras de sellado de su hogar en el recinto Sarutobi, la adrenalina que había mantenido sus cuerpos en tensión durante toda la noche finalmente se desvaneció, dejando a su paso un agotamiento profundo y pesado. Al cerrar la puerta de madera a sus espaldas, la distancia profesional desapareció por completo. Naruto dejó caer su chaleco táctico y su ninjato al suelo, dándose la vuelta justo a tiempo para recibir a Yugao, quien se arrojó a sus brazos con una fuerza que le sacó el aire de los pulmones. Se abrazaron en medio de la penumbra de la sala, con los corazones latiendo al unísono, respirando el aroma a humo, sudor y vida del otro. Naruto hundió el rostro en el cabello violeta de ella, besando su coronilla repetidas veces mientras murmuraba promesas silenciosas contra su piel. Yugao, la letal asesina de las sombras, permitió que unas pocas lágrimas de alivio escaparan de sus ojos, humedeciendo la camisa negra del joven Uzumaki. Con manos temblorosas pero llenas de devoción, Naruto ayudó a Yugao a quitarse las placas de su armadura, besando cada pequeño rasguño y moretón que la batalla había dejado en sus hombros y brazos. En el silencio de su santuario, se entregaron al consuelo mutuo, curando sus heridas no solo con ninjutsu médico básico, sino con el calor innegable de su amor, recostados sobre los futones con las manos entrelazadas, negándose a soltarse incluso en las profundidades del sueño. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reconstrucción y purga política. La aldea comenzó a sanar bajo el liderazgo reforzado de Hiruzen, y la amenaza de raíz pareció disiparse cuando los operativos Anbu desmantelaron los laboratorios secretos de Danzo, aunque el paradero del anciano tuerto seguía siendo un misterio. Durante este tiempo, Naruto y Yugao mantuvieron su posición como la guardia personal en la sombra del Hokage, acompañándolo desde los tejados y pasillos ocultos mientras dirigía los esfuerzos de recuperación. Fue en una de estas tediosas tardes de papeleo en la oficina principal cuando una presencia colosal y caótica irrumpió en la torre. Jiraiya, el Sannin de los sapos, hizo su dramática aparición por la ventana de la oficina de Hiruzen, quejándose del estado de la aldea y presumiendo de sus redes de información. Sin embargo, su actitud fanfarrona se evaporó en el instante en que sus agudos ojos detectaron las dos firmas de chakra casi indetectables que acechaban en las vigas del techo. En un parpadeo, Naruto y Yugao descendieron silenciosamente, interponiéndose entre el Sannin y el escritorio del Hokage. Jiraiya se quedó sin aliento. Ante él no estaba el niño hiperactivo y huérfano que había imaginado durante años, el legado de su amado estudiante Minato Namikaze.
En su lugar, vio a un shinobi alto, de mirada fría y calculadora, vistiendo el uniforme negro y gris de los Anbu de élite, cuya presencia irradiaba un aura de chakra tan densa que hacía vibrar el aire. Y a su lado, en perfecta formación defensiva, estaba Yugao Uzuki, cuyas espadas gemelas estaban listas para ser desenvainadas al menor movimiento hostil. Hiruzen soltó una carcajada cansada y ordenó a sus guardias que se relajaran, presentando formalmente a Naruto ante su padrino. Jiraiya, recuperándose de la conmoción, intentó acercarse al joven con su habitual tono jovial, sugiriendo que el chico necesitaba a un verdadero maestro legendario para canalizar todo ese poder y aprender técnicas dignas de un hombre. Pero Naruto no se inmutó. Sus ojos azules, afilados como el acero de su ninjato, se desviaron sutilmente hacia Yugao por una fracción de segundo antes de volver al Sannin. Con una voz tranquila pero impregnada de una autoridad que heló la sangre de Jiraiya, Naruto rechazó la oferta de entrenamiento. Declaró que su lealtad, su técnica y su vida ya estaban forjadas, y que no necesitaba abandonar la aldea ni buscar poder en tierras lejanas cuando todo lo que juraba proteger estaba de pie junto a él. Jiraiya, intrigado y ligeramente ofendido por el rechazo tajante del mocoso, exigió una pequeña demostración de fuerza en el campo de entrenamiento número 44, el bosque de la muerte, argumentando ante Hiruzen que necesitaba evaluar si el chico estaba listo para los peligros que se avecinaban, refiriéndose sutilmente a la organización Akatsuki. El Hokage asintió con gravedad, y en cuestión de minutos, los tres shinobis se encontraron rodeados por los inmensos árboles del campo de entrenamiento restringido. Yugao se retiró hacia la rama de un roble gigantesco, sentándose con las piernas cruzadas y observando con una sonrisa orgullosa imperceptible bajo su máscara, sabiendo exactamente de lo que era capaz el hombre que amaba. El combate de prueba comenzó sin preámbulos. Jiraiya, queriendo probar las defensas del chico, trazó sellos rápidamente y lanzó un masivo jutsu bola de fuego de aceite de sapo, una ola ardiente que habría incinerado a un escuadrón entero de genin. Naruto no retrocedió ni un milímetro. Mordió su pulgar hasta sangrar y estampó su mano contra el suelo. En lugar de una invocación animal, activó una intrincada matriz de Fuinjutsu que había preestablecido en su propia mente. De la tierra surgieron barreras rectangulares de chakra cristalizado que absorbieron y disiparon el fuego en un instante. Antes de que el humo se despejara, Naruto utilizó el jutsu de parpadeo corporal, apareciendo directamente sobre el Sannin. Con su ninjato infundido en chakra de viento, lanzó un corte descendente tan rápido que creó un vacío en el aire. Jiraiya apenas logró bloquear el ataque endureciendo su cabello con el jutsu melena de león salvaje, pero la fuerza del impacto lo obligó a clavar sus rodillas en la tierra. Sorprendido por la fuerza bruta y el control elemental del joven, el Sannin decidió subir el nivel, creando un Rasengan en su mano derecha y arremetiendo contra el rubio. Naruto no se amedrentó ante la técnica característica de su padre. Sus ojos brillaron con desafío, y en su propia mano izquierda, formó su propio Rasengan, pero este no era esférico. Rugía y zumbaba, rodeado por aspas microscópicas de viento. El choque de ambas técnicas creó un cráter masivo en el centro del bosque, enviando ondas de choque que arrancaron de raíz los árboles cercanos. Jiraiya fue arrojado hacia atrás, estrellándose contra un tronco con los ojos muy abiertos por el asombro. Había visto el Rasengan llevado a un nivel que ni siquiera el cuarto Hokage había logrado perfeccionar. Mientras el Sannin se levantaba, sacudiéndose el polvo y soltando una risotada ronca de pura incredulidad, miró hacia la rama donde descansaba Yugao. Comprendió en ese instante que el chico no estaba motivado por sueños infantiles de reconocimiento o venganza. Su poder monstruoso, su control absoluto de los sellos y su letalidad con la espada nacían de una fuente mucho más pura y peligrosa. Naruto era el guardián absoluto de aquella kunoichi, y mientras ella fuera su ancla, el fuego de Konoha ardería más brillante y destructivo que nunca. Sin necesidad de palabras, el Sannin aceptó su derrota, sabiendo que el legado de Minato estaba en las mejores manos posibles. La repentina aparición de Jiraiya y su posterior partida dejaron una estela de inquietud en la aldea de Konoha, pero para Naruto y Yugao, la rutina en las sombras continuó con la misma intensidad marcial y devoción silenciosa. Sabían que la advertencia del Sannin sobre la organización criminal conocida como Akatsuki no era una amenaza vacía. El mundo shinobi estaba cambiando, y los monstruos que habitaban más allá de las fronteras de la hoja pronto vendrían a reclamar el poder del nueve colas. Sin embargo, en la intimidad de su refugio en el complejo Sarutobi, el miedo no tenía cabida.
Las tardes se consumían en un entrenamiento extenuante, donde Naruto perfeccionaba sus intrincadas matrices de sellado basándose en los pergaminos de Ufusio, mientras Yugao refinaba su letalidad con la espada, llevando su danza de la media luna a velocidades que rompían la barrera del sonido impulsadas por su chakra. Cuando la fatiga finalmente vencía a sus cuerpos, se refugiaban en el calor del otro. Naruto, con sus manos vendadas y marcadas por la tinta de los sellos, acariciaba con reverencia el rostro de Yugao bajo la luz de la luna, trazando el contorno de sus labios como si estuviera memorizando el rasgo más valioso del universo. Ella correspondía a su afecto con una ternura infinita, entrelazando sus dedos con los de él y recargando su cabeza en su pecho, escuchando el latido constante que le aseguraba que, sin importar los demonios o asesinos que vinieran a buscarlos, enfrentarían su destino juntos como una fuerza indivisible. Su amor se había convertido en el núcleo de su poder, una armadura inquebrantable que repelería cualquier oscuridad que intentara separarlos. La calma tensa que envolvía a Konoha se fracturó en una brumosa mañana, cuando el sensor de la barrera principal detectó dos firmas de chakra monstruosas infiltrándose por el extremo sur de la aldea. Naruto y Yugao, que se encontraban meditando en silencio en el tejado de su residencia, abrieron los ojos al unísono. La presión en el aire era asfixiante, fría y cargada de una intención asesina tan densa que hacía que los instintos de Naruto rugieran en su interior. Sin intercambiar una sola palabra, se equiparon con sus armaduras grises, ajustaron sus katanas a sus espaldas y desaparecieron en un destello de velocidad, dejando atrás solo una hoja de bambú cayendo al vacío. Al llegar a las orillas del río que cruzaba la aldea, la escena confirmaba sus peores presentimientos. Kakashi Atake, Asuma Sarutobi y Kurena y Yui se encontraban acorralados por dos figuras envueltas en túnicas negras con nubes rojas. Uno empuñaba una espada gigantesca envuelta en vendas, Kisame Oshigaki, el monstruo de la niebla oculta. El otro, con un sombrero de paja y el rostro estoico, era Itachi Uchiha, el prodigio renegado que había masacrado a su propio clan. Kakashi estaba de rodillas, jadeando y agarrándose el pecho, atrapado en las secuelas del aterrador genjutsu del Tsukuyomi, mientras Asuma y Kurenai retrocedían, superados ampliamente por la brutalidad del chakra de agua de Kisame. El espadachín de la niebla levantó su inmensa arma, sameada, preparándose para asestar un golpe letal contra el indefenso Kakashi. Antes de que la pesada espada pudiera descender, un zumbido agudo cortó el viento. Una onda de vacío masiva, impulsada por chakra de viento comprimido a una presión brutal, golpeó directamente contra la hoja desameada, desviando el golpe con una fuerza tan inmensa que Kisame fue arrastrado varios metros hacia atrás, hundiendo sus botas en el lodo de la orilla. Desde las ramas altas de los árboles cercanos, Naruto y Yugao descendieron como dos depredadores perfectos, aterrizando frente a los Jounin de Konoha en una formación de guardia cruzada. No llevaban sus máscaras Anbu. El tercer Hokage les había ordenado operar sin restricciones en defensa de la aldea. Los ojos azules de Naruto, ahora con un ligero matiz rojizo debido a la filtración controlada del chakra del Kyuubi, se fijaron en Itachi con una intensidad furiosa. Yugao desenvainó su katana, canalizando chakra azul a lo largo de la hoja hasta que ésta vibró peligrosamente. Itachi activó su Sharingan, sus ojos girando hacia el patrón del Mangekyou, analizando las redes de chakra de los recién llegados. Se sorprendió al encontrar que el Jinchuriki que le habían ordenado capturar no era un niño vulnerable, sino un operativo de élite cuya firma de energía estaba perfectamente sincronizada con la letal Kunoichi a su lado, formando un muro defensivo impenetrable forjado a base de sellos y puro instinto asesino. Kisame soltó una carcajada ronca, emocionado por la perspectiva de devorar el chakra del zorro de 9 colas con su sameada, y formó sellos con una velocidad aterradora, escupiendo un inmenso tiburón de agua a presión que se abalanzó contra ellos con las mandíbulas abiertas. «Yugao, a mi espalda», gritó Naruto, sin apartar la mirada de Itachi. El rubio no intentó contrarrestar el ataque acuático con fuerza bruta. En un movimiento rápido que desafiaba la percepción visual, extrajo un pergamino negro de su chaleco y, con un giro de su muñeca, lo clavó en el suelo frente a él. «Jutsu de sellado fauces del remolino», exclamó, estampando la palma de su mano sobre la tinta. El pergamino brilló con una luz intensa y, en lugar de chocar contra ellos, el gigantesco tiburón de agua fue absorbido por completo por un vórtice dimensional que se abrió en el centro de los sellos, desapareciendo sin dejar un solo rastro de humedad. La maniobra dejó a Kisame estupefacto por una fracción de segundo, una apertura que Yugao explotó al máximo.
Utilizando la técnica de ocultación en la sombra, la kunoichi se materializó justo en el punto ciego de Kisame, ejecutando un corte horizontal dirigido directamente a su garganta. El miembro de Akatsuki apenas logró interponer a Sameada, pero la fuerza del Kenjutsu de Yugao, combinada con la fricción del chakra puro en su hoja, hizo crujir las escamas de la espada viviente, obligando al renegado a retroceder con un gruñido de esfuerzo. Itachi, viendo que su compañero estaba perdiendo terreno, intervino. Formó sellos a una velocidad cegadora y exhaló una inmensa bola de fuego directamente hacia Yugao para cubrir la retirada de Kisame. Naruto apareció en medio de la trayectoria de las llamas en un parpadeo corporal. En lugar de sellarlo, condensó su chakra en la palma de su mano, creando un Rasengan que giraba furiosamente con aspas de viento cortante. Al impactar contra el fuego, la técnica de viento devoró las llamas, dispersándolas en un torbellino inofensivo que iluminó el río con destellos naranjas. Naruto no se detuvo allí. Impulsado por el deseo abrasador de proteger a Yugao, arrojó una docena de kunais de 3 puntas hacia Itachi, cada uno marcado con intrincados sellos de supresión de chakra. El Uchiha bloqueó los proyectiles con gracia, pero Naruto solo buscaba rodearlo. Moviendo sus dedos como un titiritero, Naruto activó los sellos a distancia, erigiendo una barrera de cadenas doradas que brotaron del suelo e intentaron enredarse en las extremidades de Itachi. Viéndose superado tácticamente por el uso magistral del Fuinjutsu del joven y la constante presión asesina de la espada de Yugao, Itachi cerró su ojo derecho y derramó una lágrima de sangre. Amaterasu, susurró. Llamas negras inextinguibles estallaron sobre las cadenas doradas, devorando el chakra desellado. Aprovechando la distracción, Itachi ordenó la retirada inmediata, sabiendo que enfrentarse a un Jinchuriki desatado y a una maestra espadachina en el corazón de Konoha sería su final. Los Akatsuki desaparecieron en una nube de niebla, dejando las llamas negras ardiendo en la orilla del río. Naruto actuó rápidamente, utilizando un pergamino en blanco para sellar el fuego oscuro con precisión clínica. Cuando el silencio regresó, Yugao envainó su espada y corrió hacia él, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello en un abrazo apretado y desesperado. Naruto la rodeó por la cintura, hundiendo el rostro en su cuello, sintiendo su pulso acelerado. Habían repelido a 2 monstruos de rango S sin sufrir un rasguño, demostrando que su unión era la fuerza más formidable de toda la aldea. Y mientras Asuma y Kurenai miraban atónitos a la pareja de jóvenes operativos que acababan de salvarles la vida, Naruto y Yugao compartieron una mirada cargada de promesas, sabiendo que sin importar quién o qué intentara destruir su hogar, sus espadas y su amor seguirían bailando juntos en la oscuridad hasta el fin de sus días. La retirada de Akatsuki dejó tras de sí un silencio denso en las orillas del río Naka, apenas interrumpido por el crepitar de las últimas llamas negras de Amaterasu que Naruto había contenido magistralmente dentro de sus pergaminos de sellado. Kakashi Atake, aún debilitado por los estragos del Tsukuyomi, fue auxiliado por Asuma y Kurenai, quienes no podían apartar sus miradas de asombro de las 2 figuras que se erguían frente a ellos. Durante años, los Jounin de élite habían escuchado rumores sobre los misteriosos guardaespaldas personales del tercer Hokage, operativos implacables que no respondían a ningún comandante de escuadrón, pero ver a Naruto Uzumaki, el niño que la aldea había repudiado, convertido en un maestro del Fuinjutsu y del elemento viento, operando en perfecta y letal armonía con Yugao Uzuki, superaba cualquier expectativa. Sin buscar el reconocimiento de sus superiores ni esperar a los escuadrones médicos, Naruto y Yugao se desvanecieron en el aire mediante un ágil jutsu de parpadeo corporal, dejando que el viento se llevara las últimas cenizas del combate. Su deber no era recibir medallas en la plaza pública, sino asegurar que la oscuridad no volviera a acechar los cimientos de su hogar. Retornaron directamente a la torre del Hokage, donde Hiruzen Sarutobi, con el rostro marcado por la fatiga y el peso de los años, los esperaba tras su escritorio de madera de roble. El anciano líder había sentido a través de la barrera sensora de la aldea el choque colosal de chakras y la posterior huida de los criminales de rango S. Al ver entrar a Naruto y Yugao, ilesos y con las manos entrelazadas, una sonrisa genuina y cargada de un profundo alivio suavizó las severas arrugas de su rostro. Sabía que su tiempo como líder estaba llegando a su fin, y que la búsqueda de Tsunade para que asumiera el manto de la quinta Hokage era inminente, pero en ese preciso instante, viendo la devoción y el poder absoluto que emanaba de la pareja, Hiruzen comprendió que la verdadera voluntad del fuego estaba más viva que nunca. Con voz solemne, el tercer Hokage les entregó un pergamino sellado con cera roja, el decreto oficial que marcaba el final de su aislamiento.
Hiruzen les explicó que la Fundación Raíz había sido erradicada por completo de los registros de Konoha y que, con la amenaza de Akatsuki ahora en el horizonte, la aldea necesitaba héroes que pudieran caminar bajo la luz del sol, no solo asesinos ocultos en las sombras. Les otorgó el rango de Jounin de élite especial, eximiéndolos de las misiones ordinarias y dándoles la libertad absoluta de elegir su propio destino, ya fuera como protectores de la nueva Hokage o como guardianes de las fronteras. Al salir de la torre, el sol de la tarde bañaba las calles de Konoha con un resplandor dorado y cálido. Por primera vez en su vida, Naruto caminó por la vía principal sin llevar la máscara de porcelana, sin agachar la mirada y sin esconder su chakra. Los aldeanos, que años atrás lo miraban con desprecio y miedo, ahora se apartaban con un respeto reverencial. Las noticias sobre cómo el joven Uzumaki había repelido la invasión del sonido, salvado al tercer Hokage y expulsado a los demonios de Akatsuki se habían esparcido como fuego en bosque seco. Sin embargo, Naruto no prestó atención a los susurros de asombro ni a las miradas de admiración. Su atención entera estaba concentrada en la mujer que caminaba a su lado. Yugao, despojada de su pesada armadura y vistiendo únicamente su traje táctico negro con la katana atada a su cintura, irradiaba una belleza serena y majestuosa. En lugar de mantener la distancia profesional, Naruto tomó su mano a la vista de todos, entrelazando sus dedos con firmeza, un mensaje silencioso y claro para toda la aldea. Ella era su mundo, su ancla y su compañera eterna. Se alejaron del bullicio del mercado y utilizaron el chakra en las plantas de sus pies para ascender rápidamente por la ladera escarpada del monumento a los Hokages, deteniéndose finalmente sobre la cabeza esculpida en piedra del cuarto Hokage, Minato Namikaze. Desde esa altura, Konoha se extendía a sus pies como un vasto océano de tejados rojos, humo de chimeneas y bosques frondosos. La brisa del atardecer jugaba con el cabello plateado de Yugao y mecía los rebeldes mechones rubios de Naruto. El joven Uzumaki soltó un suspiro profundo, dejando que la tensión acumulada de tantos años de guerra en las sombras finalmente abandonara sus músculos. Se giró para mirar a Yugao, y la intensidad de sus ojos azules hizo que el corazón de la kunoichi diera un vuelco. Naruto metió una mano en uno de los compartimentos de su chaleco y extrajo un pequeño pergamino blanco, atado con un cordón carmesí. Con una delicadeza reverencial, desenrolló el papiro frente a ella, revelando no una matriz de combate ni un sello de supresión, sino un intrincado y hermoso diseño de Fuinjutsu, tejido con su propia sangre y chakra. Naruto le explicó, con una voz cargada de una emoción cruda y sincera, que aquel era un sello de vínculo de almas, una antigua técnica del clan Uzumaki que no estaba destinada para el combate, sino para conectar de manera permanente las redes de chakra de dos personas, permitiéndole sentir la presencia, la vitalidad y el calor del otro sin importar la distancia o el peligro que los separara. Era su forma de prometerle que nunca estaría sola, que su alma estaría atada a la de ella hasta el final de los tiempos. Las lágrimas acudieron a los ojos violetas de Yugao, desbordando las barreras de su disciplina marcial y cayendo libremente por sus mejillas. Aquel niño que había sido repudiado por el mundo, a quien ella había enseñado a sostener una espada en la más absoluta soledad de los cuarteles subterráneos, se había convertido en su escudo más poderoso y en el amor de su vida. Sin necesidad de articular palabras que se quedarían cortas ante la inmensidad del momento, Yugao extendió su mano izquierda. Naruto canalizó un hilo dorado de chakra desde la punta de sus dedos, depositando el sello sobre la suave piel del dorso de la mano de ella. El diseño brilló con un resplandor cálido antes de desvanecerse en su piel, dejando a su paso una sensación de profunda paz y una calidez abrumadora que se extendió por todo el cuerpo de la kunoichi. Yugao avanzó, acortando la escasa distancia que los separaba, y envolvió sus brazos alrededor del cuello de Naruto, atrayéndolo hacia sí con una pasión feroz e inquebrantable. Sus labios se encontraron en un beso que selló todas las promesas tácitas, un juramento de sangre y chakra que resonó en lo más profundo de sus seres. Mientras el sol descendía por el horizonte, tiñendo el cielo de Konoha con tonos naranjas y púrpuras, Naruto y Yugao se mantuvieron abrazados sobre la cima del mundo shinobi, sabiendo con una certeza absoluta que su amor, forjado en la oscuridad y templado por el filo de sus espadas, ardería brillante y eterno por el resto de sus vidas, inseparables y victoriosos frente a cualquier destino. Han pasado 3 años desde que el sol volvió a brillar sobre las cicatrices de Konoha y la quinta Hokage, Tsunade Senju, asumió el liderazgo de una aldea que se negaba a doblegarse ante la oscuridad.
En ese tiempo, el mundo shinobi había intentado poner a prueba las fronteras del país del fuego en más de una ocasión, pero las naciones enemigas pronto aprendieron a temer los rumores que hablaban de un destello rubio y una hoja violeta que danzaban juntos en el campo de batalla. Sin embargo, para Naruto y Yugao, la verdadera victoria no se medía en las misiones de rango S completadas bajo el mandato de Tsunade, sino en la paz silenciosa que habían logrado construir lejos de los corredores subterráneos de la disuelta Fundación Raíz. En las afueras de la aldea, rodeada por un espeso bosque de robles que mantenía alejadas las miradas curiosas, se erguía una residencia de estilo tradicional que ellos mismos habían restaurado. Ya no era un búnker seguro del clan Sarutobi, sino un hogar genuino, protegido por complejas matrices de Fuinjutsu que Naruto había tejido con el máximo cuidado para asegurar que ningún asesino o miembro de Akatsuki pudiera perturbar su santuario. La fría luz del amanecer se filtró suavemente a través de las cortinas de papel de arroz, iluminando la amplia habitación principal donde ambos descansaban. Naruto, ahora un joven de 18 años con los hombros anchos y marcados por las batallas, abrió lentamente sus penetrantes ojos azules. Lo primero que sintió no fue la pesada carga del zorro de 9 colas en su interior, sino el latido acompasado y cálido de Yugao, quien dormía plácidamente con la cabeza apoyada en su pecho. El joven Uzumaki se tomó un momento para simplemente respirar, permitiendo que la serenidad del instante lo envolviera. Levantó su mano derecha y observó el tenue resplandor dorado del sello de vínculo de almas que descansaba en su piel, un reflejo exacto del que adornaba la mano izquierda de Yugao. Ese sello, forjado en la cima del monumento a los Hokages, había sido su faro en las misiones más oscuras, una promesa constante de que siempre regresarían el uno al otro. Con un movimiento increíblemente suave, entrenado por años de sigilo Anbu, Naruto se deslizó fuera del futón sin despertar a su esposa. Sí, su esposa. Se habían casado en una ceremonia privada, oficiada por el propio Hiruzen Sarutobi poco antes de que el anciano se retirara definitivamente, con la única presencia de Kakashi y la quinta Hokage como testigos. Yugao Uzumaki había dejado de ser una simple asesina de las sombras para convertirse en la matriarca de un clan que renacía de sus cenizas. Naruto caminó descalzo por el suelo de madera hasta la cocina, canalizando una minúscula y precisa cantidad de chakra de elemento fuego para encender la estufa y preparar té. Mientras el agua hervía, su mente vagó hacia el pasado, recordando al niño asustado y solitario que solía dormir en un sofá de la oficina del Hokage, rodeado de miradas de odio. Sonrió para sí mismo, dándose cuenta de que cada gota de sangre derramada, cada hueso roto y cada pergamino estudiado hasta el agotamiento, habían valido absolutamente la pena. Ya no era un demonio, ni un paria. Era un protector, un esposo y el guardián más formidable que la hoja había conocido. Unos pasos silenciosos lo sacaron de sus pensamientos. Yugao apareció en el umbral de la cocina, vistiendo una bata de seda ligera que dejaba al descubierto los contornos de su figura ágil y letal, ahora relajada por la seguridad de su hogar. Su cabello violeta caía en cascada sobre sus hombros, y en sus ojos ya no habitaba la frialdad distante de una capitana Anbu, sino una ternura profunda e incondicional reservada exclusivamente para él. Sin decirle una palabra, ella acortó la distancia, envolviendo sus brazos alrededor de la cintura de Naruto por la espalda y apoyando la barbilla en su hombro. El roce de su piel contra la suya envió una corriente familiar y electrizante por la columna del rubio, quien se giró entre sus brazos para atraparla en un abrazo completo. Se besaron lentamente, saboreando la quietud de la mañana, un contraste hermoso con el choque de acero y las explosiones de chakra que solían dictar sus vidas. Cuando se separaron, Yugao levantó la mirada hacia las marcas de bigotes en las mejillas de su esposo, acariciándolas con el pulgar. Le susurró, con una sonrisa que iluminaba toda la habitación, que Tsunade había enviado un mensaje la noche anterior. Tenían el mes libre, sin misiones encubiertas, sin amenazas de Akatsuki, solo tiempo para ellos. Naruto soltó una carcajada suave, una vibración profunda que hizo eco en el pecho de Yugao, y la levantó del suelo con facilidad, haciéndola girar en el aire mientras ella reía, un sonido puro y cristalino que a Naruto le parecía mejor que cualquier victoria militar. Más tarde esa misma tarde, el sol comenzaba a teñir el cielo de Konoha con tonos anaranjados y púrpuras, creando un lienzo espectacular sobre el campo de entrenamiento número 4, el mismo lugar subterráneo que alguna vez fue su prisión y su escuela, pero que ahora, habiendo colapsado el techo en antiguas batallas, era un claro abierto al cielo. Habían decidido tener una sesión de práctica, no por necesidad, sino por el puro placer de la danza marcial que los unía.
Naruto sostenía un Boken desgastado, el mismo que había utilizado cuando era apenas un niño de 8 años, intentando igualar la velocidad de su maestra. Yugao empuñaba una réplica de madera idéntica. Se movían a una velocidad deslumbrante, sus chakras fluyendo en perfecta armonía, chocando y separándose en un torbellino de destreza física. Ya no había intentos de matarse, solo el choque rítmico de la madera resonando como los latidos de un mismo corazón. Naruto canalizó chakra en sus piernas, ejecutando una finta alta, pero Yugao, conociendo cada uno de sus movimientos, se deslizó por debajo y desarmó al joven con un giro experto de su muñeca. El Boken de Naruto voló por los aires, pero en lugar de retroceder, él aprovechó el impulso para abalanzarse sobre ella. Ambos cayeron sobre el césped suave, rodando entre risas, con Naruto terminando encima, inmovilizando sus brazos con una gentileza absoluta. Atrapada bajo él, con el pecho subiendo y bajando por el esfuerzo juguetón, Yugao lo miró con una devoción tan intensa que amenazaba con robarle el aliento. En medio de aquel claro, bañados por la luz del atardecer, no existían los títulos de Jounin, ni las responsabilidades del Jinchuriki, ni los fantasmas del pasado. Solo existían Naruto y Yugao, dos almas rotas que se habían encontrado en la oscuridad más profunda de Konoha y se habían forjado mutuamente en la luz más pura. Naruto se inclinó, rozando su nariz con la de ella, sintiendo el aroma a bosque y lilas que siempre la acompañaba. Le prometió, en un susurro cargado de la inmensidad de su chakra y la sinceridad de su corazón, que construirían un futuro donde las sombras nunca más volverían a dictar sus vidas, un hogar donde el apellido Uzumaki sería sinónimo de familia, amor y protección. Yugao cerró los ojos, asintiendo levemente mientras una solitaria lágrima de felicidad absoluta escapaba por su sien. Alzó el rostro para encontrar los labios de su esposo en un beso que sellaba el final de su largo y doloroso viaje, y el glorioso comienzo del resto de su eternidad juntos. Porque el mundo shinobi podía estar lleno de guerras y oscuridad, pero mientras sus corazones siguieran latiendo bajo el mismo sello, su amor sería la leyenda más grande e indestructible que la aldea oculta entre las hojas jamás habría presenciado. Fin de la historia. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías, también me apoyarías uniéndote como miembro del canal, el link del creador de la historia estará en la descripción. Dicho eso, nos vemos en la siguiente teoría. Bye.